Gracias, Lupita, buenas tardes, estimado público del noticiero Enlace Vespertino, aquí en Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pues hoy es viernes, hoy nos toca reflexionar un poco sobre la situación de la pandemia global del COVID-19, particularmente en la zona de Medio Oriente. Y es que el portal palestinalibre.org denuncia que Israel está aprovechando la pandemia para usurpar tierras. El embajador palestino ante la Organización de las Naciones Unidas, Riyad Mansour, escribió el sábado pasado 3 cartas al secretario general de la ONU, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar la escalada de anexiones y colonias ilegales del régimen israelí. Israel utiliza un enfoque de la comunidad internacional en los esfuerzos y la cooperación para contrarrestar la propagación del coronavirus a fin de acelerar el proceso de anexión de tierras palestinas planificada durante mucho tiempo. En grave violación al derecho internacional, publicó la agencia palestina de noticias WAFA citando a Mansour. De esta manera, el diplomático palestino rechazó los planes de construcción de otras 1.739 viviendas aprobadas a finales de pasado febrero por el régimen de Israel, las que en su mayoría se ubicarán en los asentamientos de Cisjordania ocupada. Recordemos que durante el año pasado el pueblo palestino emprendió una campaña de la Marcha por la Tierra que se llevó a cabo prácticamente todos los fines de semana durante más de 6 meses, lo cual cobró algunas vidas y también fue el momento en el que las fuerzas israelíes utilizaron fuerza letal contra los manifestantes, quienes tan solo tenían derecho a protestar en la franja de Gaza, portando algunos papalotes y evidentemente defendiéndose con piedras. En este momento también fue cuando las fuerzas israelíes tomaron como objetivo los ojos de los manifestantes, un acto de brutalidad policíaca con bolas de goma que fue imitada también por los carabineros en las recientes manifestaciones suscitadas en Chile. Por otro lado también se dio a conocer que indígenas de pueblos amazónicos denunciaron a Perú ante la ONU y a la Organización de Estados Americanos por el peligro del etnocidio que corren ante el coronavirus. Para la Amazonia indígena continúa la marginalidad, la invisibilidad y la discriminación, reveló un texto enviado por varias organizaciones indígenas a varias instancias internacionales. La Asociación Internética de Desarrollo de la Selva Peruana presentó una denuncia contra el gobierno peruano ante varias instancias de derechos humanos, la ONU y la OEA, por el peligro del etnocidio que corren algunas de las comunidades amazónicas. La AIDCEP, que agrupa a 9 organizaciones regionales donde están asociadas 109 federaciones locales de 1.800 comunidades, señala que la denuncia es debido a la desatención evidente y reiterada discriminación a múltiple nivel por parte de las autoridades en el país sudamericano. Dicen que no existe un plan de atención para la Amazonia indígena, mucho menos una acción sistemática para cubrir las necesidades sanitarias de los pueblos amazónicos. Eso nos hace reflexionar también aquí respecto a nuestros pueblos, particularmente las etnias que viven en el estado de Sonora, algunas que también sobreviven en Chihuahua y naturalmente las que viven en Oaxaca y en Chiapas. Eso es algo que los gobiernos actualmente, nuestro gobierno y nuestro subsecretario de Salubridad, López-Gatell, pues han prácticamente dejado de lado. No hemos recibido mucha información al respecto, cuáles son las atenciones que están viviendo nuestros indígenas en ese sentido, y bueno, pues también las poblaciones, como lo hemos reiterado, más vulnerables son la gente que está en situación de calle y también la gente que está internada en los centros de readaptación social, es decir, en las cárceles mexicanas, donde pues no se ha dado la información necesaria. Y ya para concluir, pues no todo son malas noticias. Esta semana se reveló que los Rolling Stones lanzaron su primera canción grabada durante los últimos 5 años, y es una canción dedicada a la pandemia del COVID-19, y la canción se intitula Living in a Ghost Town, viviendo en un pueblo fantasma. Esto nos hace recordar que también la semana pasada los Rolling Stones hicieron un streaming cada uno desde sus hogares,
y pues con tal de entretener a la gente que nos encontramos resguardados a través de esta pandemia que nos está asolando en pleno siglo XXI. Las recomendaciones ya la han escuchado constantemente a lo largo del noticiero. No presten atención, insisto, a cadenas de WhatsApp, a mensajes milagrosos. Y para cerrar también con un poco de humor negro, fue revelado que el presidente estadounidense Donald Trump sugirió inyectarse desinfectante a través de las vías intravenosas e intramusculares para poder combatir la pandemia. Esto evidentemente pues fue tomado como una verdadera broma, de muy mal gusto. El presidente Trump suele ser un hombre polémico, sin embargo en este caso pues las autoridades estadounidenses de salud dijeron que era prácticamente imposible que la gente pudiera hacer eso, aunque ya están circulando los primeros memes de gente inyectándose el Lysol. Eso definitivamente pues son noticias falsas, con las cuales pues tenemos que tomar más bien con humor, porque definitivamente la pandemia viene para largo y es muy factible, de acuerdo a los científicos de Harvard, que esta se extienda por aproximadamente 2 años más. Con ustedes, Gerardo Villegas.